Primera Pauta. 7 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso en Primera Pauta. Lo dijimos al comienzo y ya está sentado aquí en el estudio con nosotros para su última entrevista como ministro de Seguridad Pública, al menos con Radio Pauta. No sé, tendrás más entrevistas que dar. Luis Cordero, a quien le agradecemos enormemente que haya venido al estudio, como siempre lo hizo durante el periodo que estuvo en el cargo, y como ministro de Justicia también acostumbrado a lo mismo. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Muy buen día, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, ministro. Vamos a ir a cifras de homicidio que entregaban el día de ayer, pero antes vamos a una polémica que probablemente se va a extender. Me refiero a la ley de conmutación de penas, sí, que favorece, se dice, ¿no es cierto?, desde quienes presentaron este proyecto, que sería para enfermos terminales y personas con enfermedades crónicas. El ministro de Justicia ha señalado que podrían ser cerca de 12.000 personas. Sí. Entonces, es importante precisar, porque la derecha también ha salido a señalar que no es como se lo está presentando el oficialismo. Lo decía Rodrigo Galilea. No es tan así, no es que cualquiera, han señalado ellos, puede tomar esta como suerte como de ley de punto final, sí, o razones humanitarias, como dice el derecho internacional. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo diría que este es un tema que uno debería ordenar de tres modos. Primero es explicar por qué es técnicamente deficiente. En segundo lugar es por qué es moralmente inaceptable. Y lo tercero es que los autores de la moción desconocen completamente lo que ha sido la práctica judicial del último tiempo. Y me quiero focalizar en esto. Esta es una iniciativa que no es primera vez que se presenta. Ya había sido presentada alrededor del año 2023. El Senado ya la había rechazado. Y la había rechazado, de hecho era un proyecto incluso un poco más acotado. La había rechazado, entre otras, porque los principales beneficiados eran personas que habían sido condenadas por crímenes de lesa humanidad. Y no se hacía cargo, incluso a propósito de los estándares de derecho internacional, respecto de aquellas personas condenadas en delitos de lesa humanidad para efecto de obtener conmutaciones o beneficios de determinadas características. Y en consecuencia los autores lo que hacen es promover un proyecto de ley que es extremadamente amplio. Entonces ocupa el patrón edad, el patrón enfermedad y luego el de discapacidad. Pero el de enfermedad crónica. Entonces cuando uno analiza la composición, el de enfermedad crónica, registrados por Gendarmería son 10.000 personas. Entonces yo creo en este tipo de cosas. Por eso yo creo que es mejor discutir las cosas sinceramente, en el fondo, ¿no? Si aquí lo que se desea es abordar la situación de las personas que son adultos mayores y que tienen enfermedad y que se encuentran condenadas por crímenes de lesa humanidad, mayoritariamente en Punta Peuco y en Colina, es mejor tener esa discusión francamente. Ahora, francamente, José Antonio Caz y Johannes Sky, sobre todo, han dicho que están por esa línea, digamos. Pero no en el contexto en cómo se planteó ese proyecto. Entonces, lo que hace ese proyecto, por eso es técnicamente deficiente, porque al ocupar un ámbito extremadamente amplio termina generando los principales beneficios contra precisamente todo el discurso y la agenda en materia de seguridad de los últimos años. La agenda de seguridad de los últimos años ha descansado en cumplimiento de pena efectiva y en reducción o eliminación de beneficios, en el fondo. Y con otro tercer factor que es clave en el último tiempo. Todas las reformas legales en los últimos años han puesto énfasis en escuchar a las víctimas. Esos tres aspectos son completamente contradictorios con la deficiente técnica legislativa. ¿Por qué es moralmente inaceptable? Es moralmente inaceptable porque lo que uno, si quiere abordar derechamente la situación de los condenados por crímenes de lesa humanidad, lo clave ahí es realizar o utilizar completamente los estándares de derecho internacional, incluyendo aquellos que están asociados al Estatuto de Roma, en fin. Esas personas, por la naturaleza de los delitos, los delitos de lesa humanidad probablemente son los delitos más graves que la sociedad puede imputarle a alguien. Porque no solo tiene como víctima a quien sufrió la desaparición, la muerte, el apremio, sino que además es una ofensa a la dignidad humana, en el fondo. Por eso los sistemas legales siempre la sancionan severamente. En Chile nosotros tenemos hoy día una legislación de esas características precisamente por eso. ¿Impediría que bajo determinadas hipótesis las personas, de acuerdo a ese estatuto general, pudieran tener acceso a beneficios? No, pero hay dos elementos complementarios que no están en los delitos ordinarios. Uno es cuánto han contribuido eficazmente los resultados de la investigación. Y tres, la situación de las víctimas y sus familiares. Sí, lo del arrepentimiento y todo eso. Y entonces, quiere reparar entonces, un poco el mal causado. La característica común de los condenados por crímenes de lesa humanidad en nuestro país es que son personas que no han contribuido a las investigaciones. Y luego viene el tercer elemento, que es el desconocimiento de lo que sucede hoy. En el contexto
de las investigaciones que llevan a cabo y el cumplimiento y la vigilancia y el cumplimiento de las penas en el caso de los condenados de crimen de lesa humanidad, los jueces de dedicación exclusiva han otorgado beneficio a personas que están en situación de enfermedades terminales o bien que han estado en alguna situación de enfermedades con enajenación mental y ocupando estándares de derecho internacional para esas personas le han otorgado los beneficios. De hecho, hay varios de ellos que, por ejemplo, han quedado hospitalizados en el hospital militar y los jueces los visitan regularmente. Entonces, ¿por qué a mí me sorprende en esta última parte? Porque es como que si esa situación en nuestro país no existiera, de hecho, parte de esos beneficios han sido discutidos judicialmente y esas personas se han visto beneficiadas. Ministro, entonces entiendo que para usted derechamente esto le parece una forma de amnistiar a violadores de derechos humanos y debería tener ese nombre y no otro. En términos, lo estoy simplificando, por supuesto. Sí, o tiene esas características o pareciera que a rato una especie como de indulto general encubierta por una causal. Por eso jurídicamente es muy imperfecto. ¿Y el proyecto en sí es el proyecto en general que le molesta o ese punto de los 10.000 liberados por enfermedad crónica? No sé, no creo que un reflujo crónico vaya a verse beneficiado. Yo creo que están extremando ahí el argumento, ¿no? El dato que se utiliza... Porque al final tiene que pasar por una comisión, por expertos, etcétera, y eso daría paso, pese a que todavía se puede corregir porque es un proyecto nomás. Sí, pero hay un aspecto que tiene que ver con la cifra y otro que tiene que ver con los símbolos. Con la cifra, los datos de personas con más de 10.000 personas con enfermedades crónicas son las que están registradas en Gendarmería. O sea, no es un dato, no es un dato arbitrario, ni tampoco es una enfermedad transitoria. No. Los registros de enfermedades crónicas las tiene Gendarmería y por eso las tiene identificadas, por lo tanto sabemos quiénes son. Y este es otro problema de técnica legislativa de este proyecto, ¿no? Que no discrimina por delito. Y en los últimos años el país ha estado muy focalizado a la tipología de delito grave. Y en lo siguiente... Yo, la verdad es que en este tipo de situaciones, o sea, no es que exista una retórica a la exageración, sino que este es un tema respecto al cual es mejor transparentar las posiciones en las cuales se encuentran. Durante la administración del presidente Piñera, por ejemplo, el presidente Piñera, que esto tiene que ver con los indultos respecto a aquellas personas que han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad. La presidenta Bachelet tomó la decisión de no indultar la naturaleza de esos crímenes. Las personas afectadas fueron a la Corte señaló que es una atribución privativa al presidente. Durante la segunda administración del presidente Piñera, el presidente Piñera otorgó para condenados por crímenes de lesa humanidad que estaban en una situación de enfermedad terminal algunos indultos. Esos indultos también se impugnaron judicialmente y los tribunales volvieron a elaborar su doctrina, que es una facultad privativa del presidente. Lo que quiero decir es que la práctica judicial, de hecho, a su vez los jueces han ido haciendo seguimiento de ese tipo de personas. Ha tenido mecanismos de monitoreo y seguimiento con ese fin. Entonces, la pregunta es, si usted quiere abordar este aspecto legislativamente, que es una situación distinta, entonces si queremos utilizar los estándares de derecho internacional de verdad para los condenados por crímenes de lesa humanidad, ocupémoslos completos. Claro, pero el argumento que usted da, ministro, sobre la dignidad y el derecho internacional son argumentos que los senadores de derecha que plantearon este proyecto en el Senado, pues, justamente son las mismas banderas las que ocupan para hablar, que es derecho internacional y la dignidad. Pero nunca completamente, fíjese. Nunca completamente. ¿Lo hacen mañosamente? Porque los senadores saben que en el caso de los delitos de lesa humanidad, para que ese estándar en materia de derechos humanos se pueda cumplir, esas personas tendrían que haber contribuido eficazmente a las investigaciones. Ahora, la votación... Debieron haber manifestar arrepentimiento sobre los crímenes que se cometieron. Y por último, la situación de las víctimas. O sea, si queremos ocupar, de verdad, tener una discusión franca en los casos de delito de lesa humanidad con el derecho internacional respecto a ese tipo de personas, ocupémoslas completas. Y mi único punto es que estos no son debates respecto de los cuales creamos que nosotros vamos a suprimir la discrepancia ocultando parte de los argumentos. Yo creo que es mejor tener conversaciones francas sobre este punto. Pero, ministro Cordero, usted vuelve a insistir en el tema de los derechos humanos. Evidentemente es lo que a usted más le incomoda todo esto, pero no utiliza tanto el argumento que le he escuchado a otros que cualquier enfermedad crónica va a pasar y va a quedar libre, 12.000 reos libres, que lo he escuchado, y la quintrala libre y el psicópata piso libre porque uno tiene reflujo y porque la otra tiene la presión alta. ¿De verdad eso? Lo que pasa es que
a eso se refiere mi primer comentario con la técnica legislativa deficiente. La manera en cómo está redactada puede potencialmente producir esos efectos. Entonces, mi único punto tiene que ver con lo siguiente. Si esta es una discusión que ya tuvimos en un proyecto anterior que fue rechazado, y en ese momento era ministro de Justicia, y ahora se amplió cuando la verdad, lo que pareciera que genuinamente queremos discutir es la situación de las personas que están condenadas en Punta Peuco y en Colina. Y si eso es así, mejor tener esa discusión directamente y no ampliar un proyecto con una técnica legislativa que lo que puede terminar por provocar... ¿Pero se amplía, a su juicio, se está ampliando para esconder la verdadera intención? O sea, yo creo que como gato por liebre. Yo creo que se amplía con la finalidad de incorporar en esa amplitud a personas que tienen un propósito muy específico de beneficio. Mire... O sea, un indulto vía legislativa. Pero por eso es mejor... ¿Pero es eso? O sea, mire, yo he escuchado estos días a parlamentarios que han dicho, mire, esto es una manera... Porque además, acá cuando comienzan a desarrollarse argumentos que se desvían, comienza a sostenerse, mire, ¿sabe qué? Esta es una manera de descongestionar los centros penitenciarios. Yo ya me parece ya un exceso, ¿no? Yo creo que este es un asunto respecto al cual hay que hablar directamente. Si la preocupación es aquellas personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, que yo le quiero decir que es la proporción más significativa de personas mayores de 70 años. ¿Qué son cuántos? Son alrededor de las personas mayores de esa edad, están en torno a los 700, como el 60% es aproximadamente personas que están asociadas a crímenes de lesa humanidad. Usted escucha al ministro Luis Cordero, el ministro de Seguridad Pública, conversando con Primera Pauta. Recién lo mencionaba Claudia, hubo cifras que son... no sé si usar la palabra positiva porque nunca suena bien en este tema, pero cayeron las cifras de homicidios consumados en el país. 1.091 víctimas el 2025, estábamos en 1.209 el 2024. Ya nos habían dicho la Fiscalía que ellos veían una tendencia a la baja que se confirma con estos números y baja el número que estuvimos en torno casi al 6 por cada 100.000 habitantes y ahora aparece 5.4. Sí. ¿Por qué se bajó esta cifra? Y si ya definitivamente es una tendencia que hay que tratar de trabajar en el próximo gobierno de seguir bajándola. Bueno, este es el tercer año consecutivo que las cifras de homicidios vienen a la baja. Como explicaba ayer el fiscal nacional en la reunión que tuvimos y luego en el punto de prensa, Chile hace mucho tiempo y no tenía varios años con tendencia a la baja en homicidio. Por el contrario, nosotros veníamos en una tasa al alza del 2016. El año más complejo en el país es el año 2022, que tuvimos 6.8, un año muy complejo desde el punto de vista de seguridad en general. Y a partir de ese momento hay varias cosas que se realizan, modificaciones legales, fortalecimiento institucional, aumento de presupuesto, pero sobre todo se cambió la forma de hacer las cosas, un modelo de gestión pública distinta. Y eso ha permitido, entre otras cosas, la reducción de estos números, en el fondo, ¿no? Esto no es resultado al azar, esto es resultado de un trabajo muy coordinado e integrado por parte de distintos órganos del Estado. Y pasamos de 6.8 a 5.4. Los primeros meses de este año siguen mostrando una tendencia a la baja, de hecho 25% menos de los primeros meses del año pasado. Y eso debiera sostenerse en el tiempo. Hay varias razones para explicar por qué Chile tiene que seguir haciendo estos esfuerzos, entre otras cosas porque nosotros tenemos un Estado muy fragmentado, pero en materia de seguridad el gran cambio que ha tenido el país en los últimos años, además de las modificaciones legislativas, es que las instituciones cambiaron sus modelos de gestión. Eso es quizás una de las razones fundamentales del trabajo del Ministerio de Seguridad. Y eso tiene un impacto, ¿no? Porque no basta simplemente con indagar y obtener resultados, sino hay que tenerlos en términos oportunos. Es decir, no basta solamente con tener un Estado fuerte, con músculo, sino que un Estado que actúe rápidamente, ¿no? O sea, que tenga resultados eficaces. Entonces, detrás de esos números, ¿qué cosas hay también? Hay que las tasas de esclarecimiento policial son muy altas. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, la tasa de esclarecimiento policial del año 2025 es alrededor de poco más del 70%. En el caso de esclarecimiento policial. Esto es bien relevante. Segundo, porque las estrategias de trabajo integrado, ECO es el mejor ejemplo, que es un proyecto que ejecuta el Ministerio Público, que se financian con fondos del Ministerio de Seguridad, ha aumentado las tasas de formalizaciones de prisión preventiva, de imputados conocidos, etc. Esto tiene otro reflejo en otros ámbitos. Pero los números, por ejemplo, de robos violentos, tanto los policiales como los del Ministerio Público, también muestran una baja bien significativa. Pero lo que quiero señalar es por qué miramos tanto homicidios, porque homicidio representa la muerte letal como un indicador de violencia internacional, por eso se mide de esa manera.
Y ese dato es muy relevante porque, además de mostrar ese trabajo integrado que va a la baja, hoy día nosotros tenemos informaciones más detalladas. Por ejemplo, hoy día nosotros ya podemos georreferenciar las manzanas censales donde tienden a concentrarse los homicidios. Ministro, evidentemente es una noticia para celebrar, pero también recordemos que José Antonio Kast gana señalando que en el tema de la seguridad hay una urgencia nacional. La brecha entre la percepción de la ciudadanía y esta cifra que usted dice que llevan 3 años a la baja no hablan, no conversan, no se enganchan. Sí. Entonces, todavía hay un temor enorme a los delitos, a la sensación de que te pueden matar por un celular, al ajusticiamiento que hemos visto en las calles. Entonces, yo entiendo que haya que hacer y que nos pone quizá en una categoría distinta que otros países de América Latina, producto del crimen organizado. Pero si esto no tiene una traducción en la percepción de la ciudadanía, es muy complejo. No, pero es muy complejo por hablar, lo siguiente. Digamos, sí, de... pero mucho. Y usted tiene toda la razón, Claudia, pero Chile tiene un problema crónico. Y es que tiene completamente desacoplado su índice de victimización del índice de temor y de percepción. Y lo tiene ¿Le va a costar a José Antonio Kast? Y lo tiene hace más de una década y media. O sea, nosotros tenemos 15 años de registro histórico. Se han tenido al equipo Paz Ciudadana acá, Daniel Johnson probablemente se lo ha explicado. El desacoplo es muy grande, pero en segundo lugar, Chile, pese a las características que tiene y sus indicadores, es uno de los países que tiene mayor temor en el mundo. Pero no es de ahora, es un registro histórico. Y tercero, eso explica por qué en la política de seguridad pública el Estado ha tomado la decisión de poner énfasis no solo en la reducción de delitos violentos, sino que en la reducción del índice de temor. Chile tiene que hacerse cargo del índice de temor. Y cuando digo tiene que hacerse cargo, es que no solo usted basta con mostrar resultados a la baja. No, la gente no entiende los porcentajes, me refiero. Por una razón muy simple, porque lo que usted tiene es transmitirle a las personas que las autoridades están a cargo. Además, la percepción de inseguridad está muy asociada no solo a delitos violentos, sino que a elementos disruptivos de la vida cotidiana. Incivilidad. Por ejemplo, incivilidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Incivilidad. Incivilidad. Sí, claro. Sí. Los tipos que toman en la calle, que tienen la música. Usted no le puede entender que el ministro diga que está seguro si está el desastre en la calle, está todo desordenado, roto. Si yo veo acá que la gente se toma la calle y nadie hace nada, que la policía no llega. Ya, pero permítame hacer una pregunta, ministro Luis Cordero. Si este desacople entre percepción y cifras viene arrastrándose en nuestro país hace mucho rato, que somos uno de los países más temerosos del mundo, como usted señala, su opinión, ya como ministro que va cerrando su gestión, ¿usted cree que entonces José Antonio Kast, cuando pone el eje en un gobierno de emergencia en seguridad, se va a encontrar con este problema? Es decir, que le va a costar mucho hacer un cambio en la percepción de la ciudadanía. ¿Usted advierte un riesgo ahí respecto de quiénes lo van a suceder? A ver, yo creo que uno es el relato de la emergencia y la seguridad como relato de campaña, sobre todo el de la emergencia. Porque yo creo que en otro momento lo conversamos. Todas las elecciones de los últimos años en distintas partes del mundo se han definido por 3 factores, que son seguridad, migración y costo de la vida. Y el elemento común que tienen esas 3, en Chile no fue distinto, por cierto, tiene que ver con la percepción o el temor o la idea de la afectación de espacios de vitalidad, ¿no? Yo recomiendo mirar 2 cosas. Uno, el informe del PNUD, ¿por qué nos cuesta cambiar tanto? Que tiene ya primera indicio sobre esto. Y lo segundo, nosotros, de hecho esto va a quedar un informe para la próxima administración, el reporte final, cuando uno analiza cuál es la evidencia que trate de explicar por qué Chile tiene alto índice de temor. Porque una cosa fácil es decir, los medios de comunicación tienen la culpa. No, o sea, una parte. Una parte. O sea, lo que pasa es que hay temas editoriales que los medios tendrán que evaluar, pero no es el factor que lo explica. Lo que sí hay un aspecto que yo creo que es relevante, que es cuando uno ve rondas de temor asociadas, otro de los elementos muy presentes en Chile son los temas de salud. Y ese elemento, una de las hipótesis es que los temores están proyectados en la vitalidad. Es decir, ¿qué es lo que me va a pasar a mí, a mi integridad, a mi persona? En fin. En materia de seguridad, por eso es tan relevante la recuperación de los espacios públicos. La idea de caminar tranquilo por la calle, la idea de la presencia del Estado y la policía, la idea de tener funcionarios que cumplen sus funciones y no se corrompen, son expresión de
un Estado Bueno. que es confiable, y eso tiene una incidencia muy importante en materia de percepción Bueno, de en el seguridad. gobierno entrante, al parecer, uno de los elementos primarios que va a utilizar, entendido en eso, y parece que tiene lógica, y no quiero ser polémica, yo creo que aquí hay que ser, para avanzar, es reforzar las cosas que usted estaba haciendo, pero atacar fuertemente la incivilidad. Parece que eso puede tener que ver con eso, no con lo que Sí, recién porque apuntaba, además ¿no? hay un tema... Entonces, no estaría perdido ahí el gobierno entrante en esa, sería una buena medida. No, yo creo atacar la incivilidad. yo le diría que cuando usted va, yo diría harto tiempo de visitar a alcaldes, pero cuando usted va a comunas populares y yo te converso y lo puedo explicitar, porque creo que el alcalde no tenía problema, ¿no? Pero cuando yo fui a ver al alcalde de Toledo en Puente Alto, que un ejemplo, y lo escuché en otros momentos, en otras reuniones con los alcaldes. El alcalde me dijo, mire, siempre hay un problema con distribución de carabineros, eso lo va a encontrar siempre en todas las comunas. Pero me dijo, mire, ¿sabe que yo los puntos violentos de la comuna los tengo bien identificados? Pero mi problema, ¿sabe cuál es? La incivilidad. Sí. Oiga, Entonces, ahí hay un punto que no es menor y que tiene que ver con la idea que la incivilidad representa la violencia en la vida cotidiana. No sé si me explico. Y esto tiene otras representaciones sí, gráficas. la desigualdad y todo eso. Exacto. Ministro, una sola pregunta breve, porque Claudio le tiene una pregunta bien interesante también. Tiene que ver con la cárcel. Usted habló de la cárcel, de este nuevo modelo de máxima seguridad, que lo están remodelando en Santiago 1. ¿Qué pasó con eso? A ver, hay dos cosas. El plan de infraestructura penitenciaria está aprobado. De hecho, se pudieron despachar las leyes Pero que no se está trabajando, No, sí está en el proceso de licitación. Ya, pero no se ha puesto una piedra todavía, y por así decirlo. Todavía no. En el caso de la ampliación de Santiago 1, ese proceso está en el MOP para el proceso de licitación. Lo más relevante es que se adjudicó la cárcel en el Arenal, en Copiapó, que solo va a adjudicar ese proceso. No hemos demorado 12, 13 años en Chile. No, está atrasado. Pero yo creo que hemos hablado en Ya. otra ocasión del problema central que Sí, tenemos en sí. Chile, porque aquí todo el mundo quiere cárcel, nadie la quiere cerca. Y los principales parlamentarios que luego reclaman por tener cárcel, resulta que cuando uno mira los registros históricos son los principales opositores para que se instalen en determinados lugares. Ya. Entonces, porque esto es un punto que es importante. Es importante porque Chile ha habilitado módulos de máxima seguridad. El Ministerio de Justicia y Gendarmería lo ha hecho en Santiago, que ya la conocemos bien, en Antofagasta, y en Concepción. Chile tiene capacidad hoy día para tener en módulos de máxima seguridad todavía personas, pero el problema central que nosotros tenemos sigue siendo la sobrepoblación y la demora que hemos tenido, más bien por una cuestión estructural, no por deficiencia de los gobiernos anteriores, de construir más metros cuadrados de cárcel. Ministro de Seguridad, ministro Luis Cordero, estamos a 6 de marzo. Si descontamos el fin de semana, le quedan muy pocos días de ministro y le veo una sonrisa. Le veo una sonrisa impactante. Ya, pero dígame una cosa, quiero cerrar con esto, porque el presidente electo está viajando a los Estados Unidos a una reunión regional con Donald Trump. Y aquí el tema de la trama del famoso cable subterráneo chino deja también muchas preguntas respecto del tema de la seguridad. O sea, esto lo podemos ver como un tema comercial, como un tema geopolítico, de mil maneras, pero lo esencial, si uno mira la postura de Estados Unidos, la preocupación tiene que ver con un tema de seguridad. Y entiendo que lo que se ha explicitado de parte del embajador es que advirtieron al gobierno de Chile de que habían acá unos ciberataques. Entonces mi tema es, ¿qué tan presente ha tenido el gobierno de Gabriel Boric el tema de la seguridad? Como que un cable chino subterráneo no es solamente un tema comercial con un socio importante como China, sino toda la información que se puede transmitir allí y lo expuestos que estamos. Entonces, ¿le va a faltar a su sucesora ponerle más ojo a eso y el Estado de Chile está preparado para enfrentar estas nuevas amenazas o advertencias? Yo diría que aquí hay dos cosas que son distintas. Ya. Uno es el cable. Sí. Pero es que y el la cable... infraestructura, y la infraestructura tecnológica, que como infraestructura esencial, y el cable transoceánico, y toda esta discusión que ya respecto de la cual el ministro Muñoz, el ministro Juan Claver se han referido al punto. Otra tiene que ver con ciberseguridad, y particularmente los ataques. Yo quiero hacer la distinción, ¿no? Pero van juntos, ministro. No. Pero la advertencia que hizo el embajador de Estados Unidos, perdóneme. Claudia, ahí yo creo que es por eso yo estoy tratando de hacer la distinción, para que ordenemos bien la discusión. Una es la denuncia de ciberataques que pasan todos los días y otra es el tema del cable. Y yo creo conveniente hacer la distinción porque si no
Al reunirlas, se produce una confusión, no ordenamos el debate y superponemos cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Y le voy a responder su pregunta, pero déjeme hacer una pequeña introducción. Breve, ministro, porque Sí. no estamos- La primera, nos pasamos. Chile aprobó una ley de ciberseguridad que probablemente es de las modelos de América Latina. Segundo, tiene una agencia de ciberseguridad bastante sofisticada, que tiene además muchas características que son particulares, entre otras que las empresas cuando reportan sus vulnerabilidades, la agencia no está en la obligación de denunciarlas a la autoridad, al sistema judicial. Eso es una decisión que tienen que tomar las empresas y es una decisión que tomó el Congreso. Tercero, el embajador de Estados Unidos, en mi caso concreto, participó o entregó en una reunión bilateral a propósito de los trabajos de seguridad que tenemos, información clasificada en un documento que tiene un timbre que se llama secreto. ¿Pero se lo entregó a usted o también el Estoy mismo que hablando le en entregó? relación a mí. ¿El mismo que le entregó a Juan Carlos Muñoz? Me estoy refiriendo en Tenemos que relación cortar, a yo mí. sé. ¿Sí? Secreto respecto del cual el Ministerio de Seguridad y sus agencias tomaron decisiones, realizaron indagaciones. Lamentablemente el embajador, en su punto de prensa, se refirió a algunos aspectos que están en ese documento. Y por lo tanto, el gobierno se vio en la imposibilidad de seguir utilizando la ley de inteligencia para poder verificar esa información y tuvo que, a través de cibercrimen de la Policía de Investigaciones, enviar los antecedentes al Ministerio Público, quien hoy día tiene una investigación reservada sobre este punto. Pero Chile tiene un robusto sistema y un robusto institucionalidad sobre este punto. Y por eso por eso hago la distinción entre la denuncia de ciberataque y por la otra, el cable. Ministro Luis Cordero, le agradecemos nos haya permitido esta entrevista. Muy buen día. Oiga, que esté muy Que le vaya bien. muy bien. Ya va a pasar La a ser un vida hombre académica. civil, la vida académica, y rechazó la oferta del presidente Boric. Consejo de Defensa del Estado, Sí, no quiso. no le gustó. No es eso. Yo creo que en la vida también hay que hacer cosas correctas. Bien. Era incorrecto hacerlo. Es que yo creo que pasar de un cargo de confianza política al Consejo, ¿Le parecía? No. a mí me parece... Tiene que haber un Yo me trecho. siento muy honrado, le tengo mucho respeto al Consejo y agradezco muchísimo la Muy diferencia bien. que tiene el presidente. Muchas gracias, Luis 8 Cordero. con 2 de la Muy bien. mañana, Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, hasta el próximo 11 de marzo. Muchísimas gracias por esta conversación